Bueno, Francisco, ¿qué está pasando puntualmente en estos momentos en el puerto de Shanghái? Bueno, se está hablando de cierta congestión en el puerto de Shanghái, siendo el puerto principal de China y uno de los principales del mundo, pero en realidad hay un fenómeno distinto a lo que ocurrió durante el 2020, el 2021, donde claramente hubo una congestión de buques con contenedores, sobre todo en Estados Unidos, con imposibilidad de descargarlos. Lo que está ocurriendo es que desde fines de marzo, Shanghái está bajo una estricta cuarentena producto del aumento de casos de COVID, reportándose cerca de 20.000 casos diarios. Eso está llevando a una paralización de la actividad comercial en Shanghái, lo que está resultando en tres factores que están de alguna manera produciendo un impacto enorme en el comercio internacional. Primero tiene que ver con la paralización de las actividades en las industrias. Segundo tiene que ver con el cierre de los depósitos o también llamados warehouse. Y por último, la interrupción de lo que es el transporte terrestre, los camiones, es decir, los que llevan las mercaderías hacia las terminales portuarias. Te Perdón, bueno, consulto, sí. sí, te consulto, Francisco, en relación a estos problemas que se están dando en las cadenas de abastecimiento. ¿Pensás que pueden influir en toda la industria, en todo el comercio a nivel internacional, o es solamente un problema acotado de lo que está ocurriendo en China? Bueno, hay dos análisis que se pueden hacer de la situación de Shanghái. Por un lado, están bajando las exportaciones de China, claramente por la imposibilidad de producir, de transportar, lo que está generando un fenómeno de enfriamiento del flete marítimo. Es decir, hay menos barcos necesarios para operar en Asia, lo que está produciendo una reducción entre un 20 y un 35% del flete. Es decir, estamos volviendo a tarifas de hace un año, donde, por ejemplo, en Argentina va a tener un impacto, según los análisis que están haciendo distintas consultoras, reducciones de entre 4.000 y 8.000 dólares por contenedor de 40 pies. Es decir, por un lado va a haber un impacto en las tarifas de los fletes, pero claro, esto no va a implicar, al menos desde la perspectiva argentina, una mejora en su posición productiva, porque la imposibilidad de producir en China genera menos insumos que puedan ser importados en Argentina y en el resto del mundo, claramente. Es decir, las alternativas a esto son exportar desde puertos alternativos donde ya hay otros costos, porque no son los costos de las grandes terminales que están acostumbradas a operar con grandes volúmenes. Entonces va a haber un aumento de los costos de los insumos para poder importarse en Argentina o en cualquier país del mundo. Pero claramente va a haber una falta de insumos generalizada. Francisco, te consulto, ya que estás en línea, ¿cuántos barcos en estos momentos están ocasionando el colapso ahí en el puerto de Shanghái? No, bueno, permitime aclarar, justamente no hay un colapso de cantidad de buques que estén, digamos, congestionando el puerto de Shanghái. Es falta de demanda de buques. Es decir, Shanghái, al no estar produciendo, está paralizada su actividad, no hay necesidad de requerir de buques. Los buques entonces buscan rutas alternativas, buscan otros puertos o cargan menos de lo que tendrían que cargar. O un fenómeno que se está dando también es que mercadería perecedera o cargas peligrosas no están siendo transportadas a Shanghái justamente por la incertidumbre que genera la cuarentena y la imposibilidad de descargarse. Entonces esto tendría un impacto claro en lo económico, en materia de crecimiento a nivel global, que todavía hoy no se está viendo en las estimaciones. Sí, correcto. Es decir, a ver, en el caso de Argentina, Argentina es un país eminentemente exportador de commodities, pero importador de insumos producidos en países como China. Claramente esos insumos no van a llegar y vamos a ver las consecuencias quizás en algunas semanas, meses, pero es inevitable que eso ocurra. Te cambio de tema, Francisco, pero obviamente está relacionado. ¿Cómo está afectando la guerra entre Rusia y Ucrania la logística marítima internacional? Bueno, hablando desde la perspectiva argentina, se están dando muchos casos, y hablando estrictamente en lo que es el comercio internacional en contenedores, de cargas de frutas y verduras de origen argentino que se vieron
digamos, interrumpido su tránsito en países europeos, por ejemplo en Rotterdam, en Hamburgo, y se ven imposibilitados de llegar a su puerto de destino como San Petersburgo. Eso está generando grandes problemas digamos, para las exportaciones locales de Argentina, justamente porque las navieras, no todas, pero la mayoría, son, digamos, siguen una estricta política de cumplimiento de las sanciones de estados como por ejemplo Estados Unidos, que establecen sanciones económicas a ciertos países. Rusia no es el único caso, también es el caso de Irán, por mencionar algún caso. Entonces, esa mercadería de alguna manera se encuentra en un puerto que no es su destino final, no tiene las autorizaciones fitosanitarias para poder ser comercializada en ese destino, y está generando graves problemas porque desde el punto de vista contractual se está empezando a ver cada vez más como los armadores, las navieras, están invocando cláusulas contractuales que específicamente tienen que ver con los conflictos armados. Estoy hablando de las llamadas cláusulas de guerra. Por último, preguntarte cómo está la situación en el puerto local. A raíz de los últimos movimientos, también, bueno, la semana entrante habría un paro, en principio, tengo entendido, de puertos marítimos a nivel local. ¿Esto está confirmado? ¿Es así? Bueno, a ver, el mercado local, o llamémosle los puertos upriver, responden a un mercado totalmente distinto a lo que veníamos hablando hasta ahora, que es el transporte en contenedores. Siempre es importante resaltar que las terminales portuarias que tenemos en nuestra zona upriver, Rosario, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Timbúes, son terminales de cargas a granel que se rigen por son otras normas, son otro tipo de operaciones. Los paros que normalmente afectan las terminales, por ejemplo, de Buenos Aires, no suelen tener un impacto en las terminales upriver. Y a veces ocurre que determinados paros en las terminales upriver no tienen ningún impacto en las terminales de portacontenedores de Buenos Aires. La situación hoy en lo que es la zona de upriver, bueno, podríamos decir que hay un incremento del nivel del río por arriba de 1 metro y medio, lo cual eso es muy bueno porque los buques pueden llevar más mercadería. Pero también tiene lo negativo que necesita acción y tiene que ver con que el buque, al tener mayor agua, mayor profundidad y tener más corriente, que aumenta la velocidad, tiene más riesgos de salirse de su canal y exponerse a una potencial varadura. Por eso el dragado pasa a ser muy importante ahora que el río empieza a subir, no tanto cuando el río está bajo, porque con el río bajo el buque prácticamente va navegando adentro del canal y está imposibilitado de salirse, con lo cual los riesgos de varadura son menores. Ahora que el agua sube, se cubren los bancos de arenas, el barco empieza a navegar por fuera del canal, entonces los riesgos aumentan. Y ese dragado es muy importante analizarlo, y no solamente digamos, no hacer un análisis holístico de lo que es el dragado de 450 kilómetros que tiene el curso de agua principal donde navegan los barcos mercantes de más de 180 metros, sino analizar cuáles son los puntos críticos o lo que técnicamente se llaman las determinantes, que es donde tienen que hacerse los trabajos de dragado, porque nada sirve tener 11 metros de profundidad efectiva en las terminales de San Lorenzo si a la altura de Arroyo Seco tenemos una determinante, es decir, tenemos un impedimento de 50 centímetros que reduce la altura que teníamos aguas arriba.